Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es Su Granja Humana MX. Bien, quiero presentarles un video muy interesante y es sobre esta familia secreta que controla y posee toda Europa. Sí, así es. En lo más profundo de Europa se encuentra esta dinastía empresarial que es la más poderosa del continente. Su árbol genealógico incluye a banqueros, industriales, políticos, burócratas, diplomáticos, funcionarios militares. Son dueños de todo, desde AstraZeneca hasta Nasdaq Stock Exchange. Poseen más de un tercio de toda la bolsa de valores de Suecia. Su red de empresas emplea a más de 1 millón de personas, incluida casi la mitad de toda la fuerza laboral industrial de Suecia en los 70 y hoy. Su imperio abarca más de 275 mil millones de dólares que superan con creces a los de Jeff Bezos, a Elon Musk e incluso a Arnold Bernard. Y no, tienen vínculos con las personas más ricas y poderosas del mundo, desde la Casa Blanca hasta el Foro Económico Mundial. Este clan tiene sus tentáculos en todas partes y sin embargo, probablemente nunca hayas oído hablar de ellos. Su nombre no encontrará un solo de ellos en la lista de multimillonarios de las fuerzas, y eso es porque han estado trabajando muy duro para permanecer en la sombra. Casi nunca haciendo apariciones públicas o entrevistas, porque llegar a la cima es complicado y llegar al punto en el que eres dueño de todo el continente de Europa, pues vas a tener muchos esqueletos en tu armario que preferirías que las masas no supiesen acerca de ellos, porque no queremos acariciar ninguna evidencia o cualquier charla antimonopolio. Ahora nos mantendríamos peligrosos y saludaríamos a los Wallenberg. Esta familia me quisiera desaparecer, pues simplemente por sugerir este video. Pero bueno, comencemos. Aquí fue una de las peores crisis financieras de Estados Unidos experimentó en ese momento. La caída de los precios del algodón, la mala cosecha, la inflación, los bancos quebrando, las empresas quebraban y el desempleo se disparaba. Fue una pesadilla para los banqueros estadounidenses, pero fue una muy buena lección importante para el joven oficial naval de Suecia con nombre de André Oscar Wellenberg. En 1837 ya tenía un asiento de primera fila para presenciar el caos de Estados Unidos, de primera mano. Esta incompetencia de los bancos y banqueros estadounidenses le habían dado a André Wellenberg una idea que había visto claramente. ¿Cómo no se debe de administrar un banco? Y se preguntaba por qué no podía simplemente llevarse lo que aprendió a su tierra natal para poder abrir un mejor banco allí. También había visto una gran oportunidad en donde los bancos suecos estaban perdiendo. Al ver a los bancos suecos en ese momento era arcaico, era difícil transferir dinero entre ubicaciones para las que no podían obtener una tasa de interés alta depositando su dinero. Pero lo más importante es que los bancos suecos en ese momento no tomaban el dinero que la gente depositaba en sus cuentas de ahorros para prestarlo a otras empresas. Los bancos suecos no prestaban a otras empresas durante una época en que Suecia estaba en medio de la industrialización, convirtiéndose en algo que las corporaciones multinacionales se estaban convirtiendo. Ya, por ejemplo, la red ferroviaria sueca se estaba construyendo y la economía sueca se estaba disparando. Todas estas oportunidades necesitaban financiación, pero ninguno de los bancos existentes satisfacía esta necesidad. Piensa en lo que es esta oportunidad, que fue hoy la idea de que los bancos tomen sus depósitos y que los prestasen como locos. Eso es la norma, y es por esto que son tan ricos y poderosos. Es lo que condujo a la crisis financiera de 2008. Pero en aquel entonces en Suecia los bancos no participaban en esta alquimia financiera, cuando era el mejor momento para participar. Entonces estaban dejando una cantidad increíble de dinero sobre la mesa, y así André Wellenberg pudiera regresar a Europa y establecer un nuevo banco moderno. Podría tener el potencial de convertirse ya en un banquero más poderoso de toda Suecia, y lo mejor estaba de vuelta en 1800. El sector bancario era muy diferente de lo que es hoy en día. Uno simplemente no decide ir y abrir un banco, porque el sector bancario actual está tan regulado que requiere tanto capital que es casi imposible hacerlo, a menos que se asocien con un banco existente o que ya sea rico y poderoso para poder empezar. Y tengan en cuenta que esta enorme barrera de entrada por diseño es esto, donde los grandes bancos no quieren que nadie más abra una tienda para poder competir con ellos. Pero afortunadamente para André Wellenberg, hace 200 años, la banca era el salvaje oeste.
y cualquiera pudiese abrir una nueva banco, comenzar a encadenar a las personas en las deudas, en la joyería, o era casi como abrir una oficina de un médico, por lo que la ayuda de los colegas de Andrew Wallenberg lograron abrir en Estocolmo, con la habilidad de los bancos, o el SEB, en 1856. El SEB era diferente a todo lo que Suecia había visto antes. Animaba al público, que en promedio todos los días depositaban su corazón ganado con dinero en cuentas de ahorros. Estas cuentas de ahorros ofrecían tasas de interés realmente buenas, por lo que cuanto más tiempo dejabas tu dinero en esta cuenta de ahorros, más intereses podías ganar, por lo que las masas habían acudido en masa a este banco nuevamente. Y esto suena muy normal hoy en día, pero en ese entonces esto no era algo que estaba disponible para las personas promedio en Suecia. Pero al igual que hoy, estos clientes no sabían que el dinero que podían en este banco no se estaba manteniendo seguro para ellos, y que en la gran bóveda en la parte de atrás de los Wallenberg tomarían su dinero y luego lo prestarían a otras personas y empresas durante el mejor momento posible para prestar dinero en Suecia durante la industrialización. Y para Wallenberg fue una fiebre del oro. Este banco, el SEB, se había hecho tan popular que rápidamente se apoderó de toda la industria bancaria de Suecia. También Suecia había sido conquistada, pero no por una potencia extranjera, sino por una potencia nacional. Y el arma elegida era la banca. De repente el pueblo sueco tenía el dinero de los Wallenberg, o estaban esclavizando en una forma de pagar en la deuda que tenían con los Wallenberg, y la forma en que esclavizaban era la forma de pagar la deuda. La deuda fue para trabajar para una empresa que le debía dinero a los Wallenberg. Era genial, pero los Wallenberg no se detuvieron allí. Seguro que la fortuna de su familia estaba creciendo a un ritmo exponencial, pero son banqueros, no trabajan para ellos. ¿Dónde invertir todo este efectivo? ¿Por qué no comprar todas estas empresas en Suecia? Tendrían que levantarse todos los días por la mañana, ir a trabajar para las empresas de Wallenberg, y unas empresas de Wallenberg que también poseían dinero que adivinaste. Los Wallenberg eran siempre el último paso lógico de la esclavitud financiera de Suecia, y propulsarían a la familia Wallenberg en 1%, no solamente en Suecia, sino en el mundo entero. Así, la familia en el extranjero comenzó a comprar participaciones mayoritarias en cientos de empresas suecas, y lo llamaban a citar esta transformación liberal de la sociedad sueca. Y acá, al fin de estas citas de ferrocarriles en las fábricas, al comercio internacional, sociedades de responsabilidad limitada, no había una empresa importante en Suecia en la que los Wallenberg no tuvieran alguna participación. Pero ya para 1916 se encontraron con un problema. El gobierno sueco comenzó a ver el peligro de permitir que los bancos fueran dueños de negocios importantes, y al mismo tiempo endeudar estos negocios y personas con ellos, por lo que el gobierno sueco aprobó una ley que hacía casi imposible que los bancos fueran propietarios. Así, con las acciones a largo plazo de negocios industriales, pero los Wallenberg no se dieron por vencidos tan rápidamente. Así que para poder eludir esta nueva ley, la familia Wallenberg creó aquí el Inversor AB, una sociedad de cartera que suena muy vaga, a la que se le otorgaba la propiedad total de todos los negocios que poseía su banco. Así, el Inversor AB se convirtió en un brazo de inversión personal de los Wallenberg. Se evitó la crisis, y a la empresa le fue bien, que en la década de los 70, esta familia Wallenberg empleaba más de 40% de toda la fuerza laboral industrial de Suecia, poseía 40% de la bolsa de valores del país, y no había ni un solo aspecto del ciclo bancario del que nuestra familia no se beneficiase. Pero luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Los Wallenberg se quedaron con la decisión de qué lado de la guerra se beneficiarían, de los aliados o también de Hitler, por lo que Wallenberg decidió sacar una página de Rush House Paybook. Y dicho extranjero antes, los Rothschild habían pasado a los libros de la historia por prestar dinero a ambos lados de la guerra de esta manera. Sin importar qué lado ganase, ambos lados se endeudaron contigo y siempre salías ganando. Es por esto que como banquero siempre tienes que jugar en ambos lados. Esta fue la lección que los Wallenberg tomaron en serio cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. En un lado tenían a Alemania, que enfrentaba sanciones estrictas y la posibilidad de perder miles de millones de dólares cuando los aliados cerraron sus negocios. Por otro lado tenían a Estados Unidos y Gran Bretaña, que necesitaban desesperadamente servicios bancarios europeos para seguir luchando.
Así que esto es lo que hicieron mientras un hermano, Wallenberg, trataba con los aliados en Londres y Nueva York, ofreciendo sus servicios bancarios a sus esfuerzos de guerra. Los otros hermanos se habían ubicado en Berlín. Allí los Wallenberg ofrecieron comprar importantes empresas de suministro militar alemanas como Bosch para poder evitar que fuesen incautadas o cerradas allí por el ala técnicamente. Era legal comprar este tipo de empresas si tenías la intención de mantenerlas y utilizarlas de acuerdo con la ley. Pero lo que los Wallenberg estaban haciendo era muy diferente. En lugar de comprar y mantener estas empresas, aquí firmaron acuerdos que establecían que habían prometido volver a vender las empresas a Alemania tan pronto como Alemania las quisiera, a cambio de una gran tarifa, por supuesto. La familia Wallenberg no solamente mantuvo a las empresas más importantes de Alemania a salvo de los aliados a cambio de dinero, sino que llegó a tal extremo de hacer estas operaciones de mercado negro, lavado de dinero para garantizar que pudiesen seguir ganando dinero en ambos lados de la guerra. Y ahora sería injusto no mencionar que un tal Wallenberg, Raúl Wallenberg, en realidad salvó entre 4.000 y 35.000 judíos durante la Segunda Gran Intervención Mundial por la Democracia, al emitirles papeles suecos. Más tarde murió en prisión después de ser capturado por la Unión Soviética, pero jugar a ambos lados de la guerra se volvió tan rentable para la familia Wallenberg que más de 50 años después todavía utilizan exactamente el mismo libro de jugadas. La compañía Ericsson era propiedad también de los Wallenberg, y acá el propio Ericsson, esta compañía, ganó cierta organización violenta en el Medio Oriente que rima con crisis, amenazando con cerrar una de las rutas de transferencia de Ericsson en Irak. Aquí simplemente pagaron una organización violenta decenas de miles de millones de dólares en sobornos para garantizar su seguridad. Y después, en 2014, cuando Rusia invadió Crimea, aquí pues recibió una bofetada con cada sanción conocida por la compañía Atlas Copco y SKF, propiedad también de los Wallenberg. Ambas compañías en las que los Wallenberg tenían participación continuaron vendiendo equipos cruciales para programas de armas nucleares rusas, pero ahora la familia se enfrentaba a otra crisis existencial para resolver el problema de la riqueza pasada. Y aunque tener padres ricos puede sonar tentador, la mayoría de los niños que provienen de familias ricas están muertos por dentro. No tienen ningún propósito ni motivación, y es por eso que 9 de cada 10 de las familias más ricas del mundo pierden su riqueza en la tercera generación. Hay una cita famosa que lo resume: mi abuelo caminó 10 millas para ir al trabajo cada día, mi padre caminaba 5, y estoy conduciendo un Cadillac. Mi hijo está en un Mercedes, mi nieto estará en un Ferrari, pero mi bisnieto volverá a caminar. Así que la familia Wallenberg tuvo que encontrar una manera de escapar de la maldición, y esta era la de la tercera generación. Así que pasar toda la fortuna de la familia Wallenberg a uno o dos hijos, donde la mayor parte de su dinero se va a mantener en fundaciones familiares, mientras que docenas de herederos familiares están a cargo de diferentes fundaciones y negocios que forman su vasto imperio de esta manera. Ninguna época tiene el poder de destruir por sí solo toda la fortuna familiar, y antes de que cualquiera de los miembros de la familia Wallenberg llegue a un puesto directivo, se les exige que pasen tiempo trabajando en la empresa para poder adquirir experiencia en la vida real, y este cuidadoso enfoque metódico para poder transmitir la riqueza y las empresas que tomaron los Wallenberg era básicamente exactamente lo contrario de lo que hicieron los Vanderbilt. La dinastía Vanderbilt llegó al poder aproximadamente al mismo tiempo que los Wallenberg, pero los Vanderbilt se convirtieron en la familia más rica del mundo, golpeando a los Wallenberg por una posibilidad remota. Pero Cornelius Weiner construyó así al patriarca de la familia. No confiaban en su familia con su negocio o dinero. Tenía 13 hijos, pero en lugar de guardarlos a todos para poder dividir su riqueza, dejó toda su fortuna a solamente uno de sus hijos. Así, el resto de sus hijos no obtuvieron prácticamente nada. Al principio funcionó. Su hijo terminó duplicando la fortuna familiar, pero a partir de ese momento todo fue cuesta abajo. Su hijo tampoco adoptó un enfoque muy metódico para pasar el dinero, por lo que el resto de la familia solamente sabía cómo gastar el dinero. Estas lujosas fiestas en las mansiones, los yates, lo que sea lo compraban. Así que dentro de solamente 50 años de la muerte del patriarca, toda la fortuna de $200.000 millones se había desvanecido por completo, cuando 120 miembros de la familia Vanderbilt se reunieron para la reunión familiar de 1973. Ni uno solo de ellos era millonario, y ahí voy a tratar de hacer un videoprograma sobre cómo es que los Vanderbilt perdieron toda su fortuna. Ahí está, amigos. Así que, ¿qué opinas de esto?
Muchísimas gracias por haber estado presentes en este videoprograma. Gracias por haber comentado. Nos vemos hasta la próxima para que veas las grandes familias, cómo hacen y deshacen y quiénes están detrás de bambalinas haciendo todas estas cosas. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien, suscríbanse y dejen un like. Hasta luego.